Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En esta edición, aunque ya lo conversamos con don Raúl Obregón la semana pasada, cuando presentó el estudio centroamericano sobre afiliación, creencias y prácticas religiosas, vamos a ahondar un poquito en este tema y vamos a conversar con Javier Díaz Lacayo, porque hay datos interesantes acerca de las prácticas y la afiliación religiosa de los centroamericanos, católicos, no católicos, creyentes sin denominación, no creyentes, que de acuerdo a su práctica religiosa o la forma en que asumen su religiosidad o su espiritualidad, asumen también temas, ¿ah? Y temas tan controversiales como el matrimonio, temas tan controversiales como el aborto, las relaciones de pareja del mismo sexo, bueno, y ahí hay otros temas más de los cuales vamos a ir conversando. Sí, ¿cómo estamos, Javier? Muy bien, alegre de estar aquí en casa. Bueno, alegre de estar en casa y alegre de poder estar tocando este tema que me compromete en día a día, porque ciertamente yo soy un creyente. Y un creyente además, fíjate que es interesante porque la Biblia hay un momento en que dice, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto, refiriéndose a la presencia de Jesús en aquellos tiempos, hace 2000 años, y los que estuvieron con él y vieron todo lo que hizo y demás, ¿no? Y se refiere específicamente a los que no vieron antes o no vimos después de estos hechos. Sin embargo, a vos te toca muy de cerca porque vos sí viste. Yo sí vi y veo. ¿Y ves? Yo sí vi y veo. La alegoría con la que la Biblia se expresa en todo su compendio de libros, esa capacidad que la hace eterna, que la hace universal y que la hace certera, infalible, es precisamente Jesús y su poder, que es el Espíritu Santo. Porque antes de estos dos era Dios el que no veías, el que no podías tocar, ni mencionar. Entonces Jesús es el verbo hecho carne, el que puedes ver, el que puedes tocar. Y aún así, los problemas que le tocó a Jesús en su función acá en la tierra. Para mí, dejando acotada la función de Jesucristo, de venir a dar un ejemplo de cómo un ser humano puede luchar, puede acomodar su entorno y puede dejarse ayudar de lo sobrenatural para encontrar su identidad, su propósito y su misión de vida aquí en la tierra. Justamente, bueno, empecemos desmenuzando un poquito el estudio. Hay una disminución de católicos, decía don Raúl Obregón, que a inicios del siglo XX prácticamente se mantenía incólume el catolicismo que se empezó a practicar en América, en Centroamérica, con la llegada de los primeros colonizadores, es decir, a partir de 1492, ¿no? Prácticamente éramos el 100% de la población, éramos católicos, sí, en principio, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy prácticamente estamos a partes iguales entre católicos, entre no católicos y creyentes sin denominación. Sí, es un dato muy interesante, pero por supuesto que hay una interpretación histórica, vos lo acabas de decir. En época de los 1400, en realidad, no es que fuéramos creyentes o no creyentes, lo que nos convertimos fue precisamente en conversos. Nos convertimos católicos conversos porque no solamente vino la colonia, sino que también creo que el verdadero impacto y el más honesto fueron las misiones.
las misiones. Hay que saber separar que el encuentro fortuito de los colonizadores con las tierras nuestras los tomó por sorpresa en cuanto a su labor con las almas. Ellos estaban más interesados en la riqueza, es evidente, pues la riqueza material más que la espiritual. Verdaderamente sí había una corriente inspirada por Dios en personas y en organizaciones, principalmente los jesuitas, que vinieron al continente con esa misión evangelizadora. Sobre todo porque al principio se tenía el concepto de que nuestros aborígenes no tenían alma. No eran gente. No tenían alma, no eran gente. Entonces, lo primero es eso. Esa es la interpretación del por qué la mayoría son católicos, pero también retomando lo que bien dijiste del siglo XX, es que en Latinoamérica somos católicos precisamente por la transformación que lleva hacia el servicio. O sea, aquí nosotros somos católicos mayoritariamente en el siglo XX por Concilio Vaticano II, por la opción preferencial por los pobres, por el acercamiento de Jesús a las comunidades, por la teología de la liberación y por un compromiso social, por el servicio, por el que tiene menos oportunidades. Entonces, el llamado es un llamado interno, es una reflexión espiritual acerca del servicio orientado a la incondicionalidad, a ser solidario con aquel que no tiene recursos económicos, o que no tiene capacidades físicas, o que no tiene capacidades o virtudes de expresión social. Porque verdaderamente el siglo XX para nosotros es una interpretación, si vos querés, por un lado marxista-leninista y por otro capitalista, pero dos en funciones del ser humano, y el individuo es una función socioeconómica en donde se desenvuelve. Es decir, la división social del trabajo, la calificación, el estatus, eso era, independientemente del enfoque, lo hacía como vos lo que tenés, lo que valés, o lo que sos capaz de producir es lo que valés. Y si sos capaz de producir encima de lo que gastás, pues eso se llama plusvalía. Si ese es el concepto del capital de Carlos Marx. Entonces, la interpretación adecuada que hay que darle a la mayoría contundente del catolicismo es debido a la teología de la liberación y a la opción preferencial por los pobres. Pero esa mayoría se ha disminuido, ya no es mayoría, y ahora es, te decía yo, a partes iguales. Bueno, que hay un fenómeno mundial que transformó la teología de la liberación por el evangelio de la prosperidad. Entonces vos ves a los protestantes que antes tenían un peyorativo de los hermanos separados en cuanto a un elemento de ortodoxa. Hay que estudiar la naturaleza del catolicismo para poderlo entender. Va más allá de una iglesia, va más allá de una parroquia, va más allá de una diócesis, que es lo que ahora generalmente la gente conoce, lamentablemente, de su religión de origen, porque la encuesta lo que habla es que habiendo nacido en el catolicismo hay una migración, pero hay una migración porque el catecismo no se fundamentó adecuadamente para entender el uso de los sacramentos de la manera en que forman la personalidad del individuo y le realizan en su práctica con el prójimo. Pero ese catecismo funcionó de la misma manera hasta, a ver, porque más o menos aquí para el caso de Nicaragua, el catolicismo decrece en cuanto a cantidad de personas que lo practican, después, es decir, digamos hacia los 70 más o menos, ¿verdad? Yo te iba a decir 60, 70. ¿Verdad? Es a partir de la influencia norteamericana de la teología, del evangelio de la prosperidad. Estados Unidos, que es un país que se determina por conquistar la riqueza, o sea, cuando vos decís el sueño americano o las oportunidades, precisamente la riqueza capital, la plusvalía que se las definió un marxista, ese concepto del que ellos viven se los definió, se los hizo un marxista. Un marxista de nombre Marx, además. el padre del marxismo, sí. Correcto, ¿verdad?
Iba a decir un socialista. Pero el evangelio de la prosperidad es el auge del querer tener un milagro de manera inmediata. En los 60 se empieza a vender, o sea, y tiene otros 60 años calando en la mente y en el inconsciente colectivo de que el milagro es un elemento espontáneo. El milagro tiene que ver con cerrar los ojos, Néstor, el soplo divino, abrir los ojos, ¡wow! Pero además no solamente eso, sino que es material. Es material. No es espiritual. No es la realización, sí. No es la realización, no es la satisfacción, no es la felicidad. Es alcanzar la riqueza material de la noche a la mañana, sin esfuerzo. Entonces ahí es donde se equivoca pues el fundamento socialista de Marx, porque Marx justifica que la creación del capital y la creación de la plusvalía a través del trabajo. ¿Y eso entra con el proyecto de Kennedy para América? Eso entra a través de la ayuda norteamericana, porque el proyecto de Kennedy se llama ayuda. Entonces, siempre los Estados Unidos han tenido una connotación de sentirse superiores hacia todos nuestros pueblos y justificar su superioridad como alguien que asiste, pero asiste vendiendo ese tipo de ideas. Estados Unidos siempre, y lo digo por una cuestión elemental de formación, Estados Unidos siempre lo que hace primero es vender ideas, es conquistar tu cerebro antes que tu corazón. Ahora, pero decir, el protestantismo no empieza en Estados Unidos, empieza en Europa y no empieza a mediados del siglo XX. Sí, lo que yo quiero justificar o ayudar a entender las cifras es que la transformación que había experimentado el continente en afianzarse en el catolicismo, es un catolicismo digno de una religiosidad orientada hacia los pobres, se transforma en una religiosidad hacia el individuo, egoísta. Es decir, voy a buscar mi relación con Dios para que Dios me prospere a mí. Es decir, este protestantismo no tendría mucho que ver con el de Martín Lutero. Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque no está orientado hacia la comunidad, no está orientado al prójimo. Está orientado a que Dios quiere que yo sea próspero, Dios quiere que yo sea rico, Dios me ha elegido para eso y si alguien tiene que sufrir por ello, pues pobrecito, pues. ¿Y por qué pega eso? ¿Por qué pega versus una costumbre que tenemos precisamente histórica? Por eso, porque se hace contienda con una costumbre y no con una devoción. Las categorías que la misma encuesta ofrece primero es la devoción, la práctica y luego la otra es la costumbre. La costumbre. La devoción es cuando sos un creyente incluso sin ver. La práctica es el proceso que estás atravesando para obtener el fruto que es el crecimiento espiritual, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la felicidad, que es vivir el reino de Dios, que son las promesas en tu vida, en lo que crees que Dios tiene para vos por ser tu hijo, no que tiene para vos para quitarle o a pesar de los demás, que esa es la contradicción básica entre los dos modelos de doctrina, el católico y el protestante. Ok, hay una tercera opción que es los creyentes sin denominación religiosa, que son los llamados cristocéntricos. Sí. Vamos a hablar acerca de ellos, regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores con Javier Díaz Lacayo. Estamos conversando a propósito del estudio de MIR presentado la semana pasada acerca de las creencias, prácticas religiosas en Centroamérica. Decíamos que hay un tercer grupo que es el que está tan como católicos y protestantes o no católicos,
que son los creyentes sin denominación. Es decir, este es un grupo que básicamente se denomina cristocéntrico, ¿no? Es decir, que el centro de su vida es Cristo y no responden necesariamente al catolicismo ni al protestantismo. Bueno, sí hay una correspondencia, porque este tipo de movimientos presentan siempre a Cristo. Hay unos que yerran tratando de presentarlo como una doctrina. Jamás podrías competir contra la doctrina católica o jamás podrías competir contra la doctrina protestante. Eso no estamos hablando de la informalidad que tienen muchas de las iglesias en los países nuestros. O sea, es común que en un territorio cambien un párroco y con el cambio de párroco, el cambio de la guianza del rebaño que está en ese territorio. O es común también ver la separación de las iglesias que proliferan de acuerdo a sus intereses de interpretación de la religión o de la Biblia, y de repente tenés una iglesia frente a la otra. Pues en los protestantes todos los caminos llevan al Señor. No debería de haber ninguna categorización. Sin embargo, hablando del segmento de los cristocéntricos, muy pocos conocen que se deriva de un movimiento protestante que nace de los grupos Oxford en la recesión de Estados Unidos hace unos 100 años. La Universidad de Oxford financió a unos estudiantes que querían evangelizar en África desde una manera muy auténtica. Unos venían del catolicismo, otros venían del protestantismo. Entonces, en ese arroz con mango, ellos llegaron a las tiendas con la confianza de que iban a ser guiados por el Espíritu Santo a presentarle su experiencia de vida con Jesús en su corazón a otra persona. Entonces, cuando digo que hay un movimiento cristocéntrico, Cristo es el centro, no es ni el movimiento, ni la persona que presenta a Cristo, ni el testimonio que presenta a Cristo. Entonces dice, fíjense que yo soy Néstor, yo tengo una relación personal con Jesucristo y el resultado de esta relación me trajo la felicidad que yo creí que no iba a alcanzar. Hombre, qué bien para Néstor. Y si eso logra impactar, y si es cierto que existe el Espíritu Santo, y si es cierto que es poderoso, pues él va a fluir a través de las palabras de Néstor para conquistar el corazón de quien lo está escuchando. Y ese era el fundamento sano de este arroz con mango de los grupos Oxford, que se llaman grupos Oxford porque después de la experiencia positiva en África regresan a Estados Unidos y dicen, esto es una maravilla, porque ya los curas no se pelean, ya los pastores no se pelean, no andan pidiendo reales, no andan sentenciando, no andan condenando, y empezaron a agruparse de acuerdo a sus afinidades sociales, políticas, económicas, de servicio, de desprendimiento, y fueron haciendo los grupos Oxford. De esos grupos se desprendieron grandes, la iglesia de Miles Monroe, los alcohólicos anónimos, la fraternidad de hombres de negocio, todas las tendencias de donde salen Stephen Covey y John Maxwell, de que el conócete a ti mismo, empodérate, consigue la visión, actívate, persigue tus sueños, y por supuesto todo lo que tiene que ver auténticamente con los movimientos del Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder. Entonces, ¿por qué se ha proliferado eso? Porque esa estrategia no es una estrategia humana. Si alguien quisiera robarle la gloria a Dios o robarle la gloria al Espíritu Santo, decirte que hay gente
que ha conocido al Señor por un movimiento X o por un movimiento Y cristocéntrico, pues allá ellos. En realidad, esto es un elemento que resulta más por atracción que por promoción. Entonces, esa es la razón por la cual pueda tener un número significativo la migración de una tendencia de catolicismo o de protestantismo de base hacia una que está consiguiendo las almas para el reino de Dios. ¿Hay decepción de por medio en el abandono, en la migración desde el catolicismo y el protestantismo? Yo creo que hay un porcentaje de decepción de aquellos que tenían sus ojos puestos en el embudo que afinaba la ruta hacia Cristo. El pastor, el movimiento, la iglesia, el cura o la comunidad misma. Se decepcionan de los errores humanos y dejan de ver hacia el cielo y empiezan a ver hacia los lados. Y ahí viene esa decepción. Eso diría yo que es un porcentaje mínimo. La verdadera razón es porque la gente en el mundo ha perdido el interés en la naturaleza de sus doctrinas porque ha abandonado la lectura, ha abandonado la disciplina, ha abandonado el rigor que requiere la preparación. Uno de los elementos principales que tienen los movimientos cristocéntricos para que fructifiquen en la vida de las personas son precisamente las prácticas milenarias de la oración, de la mengua, del servicio, de la meditación, de la reflexión, de la intimidad, de la honestidad. Son principios espirituales. No creo yo que exista una denominación o una persona capaz de incidir con doctrina más allá de la función que tuvo Jesús al venirlo a hacer personalmente él aquí. Mira, pero mencionaste una cosa que a mí me parece que es interesante porque la lectura, es decir, algunas personas tienen la práctica, tienen hacen cotidianamente la lectura en la casa. ¿Ya? Se sientan en familia a la hora del desayuno, por ejemplo, y entonces hacen las lecturas del día, ya sea guiados por el calendario litúrgico de la Iglesia Católica o guiados por algún otro instructivo acerca un devocional. Un devocional, una cosa de esa, ¿verdad? Pero mira, yo fui formado católico, ¿no? Es decir, vengo de una familia católica, formado en una escuela católica, y a nosotros no nos enseñaban a leer la Biblia. Es decir, la Biblia era solamente en la misa, nada más. Y a la interpretación del sacerdote, porque por supuesto, leerla no, interpretarla mucho menos. Me parece que los protestantes al menos la leen. No sé, ¿y la promueven? Promueven la lectura, pues, sí. pero no sé si promueven la interpretación como tal a la vida de las personas. No sé si la promueven, pero en principio la leen, pues, porque yo me encuentro con que al menos la andan aquí debajo del brazo, y les decís y te citan un versículo, un capítulo, un versículo de uno de los libros de la Biblia para contestarte, ¿no? Veo que los cristocéntricos efectivamente son más lectores e interpretadores de la Escritura. Pero creo que el movimiento te vuelve devoto cuando logras tener tu experiencia espiritual, tu despertar espiritual. Porque si no, pues estamos hablando nuevamente de un movimiento, de una tendencia de doctrina. Y precisamente los movimientos cristocéntricos se diferencian de no tener doctrina. Repito, no hay nada que pueda competir contra la doctrina de la Iglesia Católica o contra la doctrina de la Iglesia Protestante de Martín Lutero. No hay nada. Hay que ser honesto. Hay que ser responsablemente honesto. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, impacta y al impactar transforma las vidas, las almas nuestras y nos convierte en el reflejo suyo hacia los demás. Ahora,
tenés que tener una mentalidad sana para pertenecer a un movimiento cristocéntrico, porque significa entender que Jesús vino a redimirte del pecado. Jesús vino a perdonar tus pecados, a liberarte de ellos, a darte la ruta del arrepentimiento en vez de la culpa, a darte salvación en vez de condenación. O sea, hay que entender a Jesucristo, hay que ser responsable. Si vos vas a decir cristocéntrico, tenés que conocer a Cristo, y para conocer a Cristo tenés que por lo menos leer el Evangelio, por lo menos. Porque lo demás habla de Cristo de manera sincrónica, porque Cristo es eterno, entonces ahí vos podés encontrar a alguien y no lo vas a agarrar movido de un movimiento cristocéntrico y le preguntas, ¿y Cristo es eterno? No, entonces, porque no tiene doctrina. Pero eso también es una dificultad para los movimientos, es una dificultad para los hombres, es una dificultad para los seres humanos, pero no una dificultad para el Señor. El Señor conquista las almas, Él es todopoderoso. Entonces hay que entrenarse, digo yo, muy bien en cuáles son las cualidades y las capacidades que tiene Cristo. Cristo tiene promesas, y repito, promesas de salvación, no son promesas de condenación. Entonces, si alguien con la Biblia, ya sea con sotana o debajo del brazo, te quiere agarrar la palabra de Dios para condenarte, independientemente de que hayan citas de condenación, que hayan citas de advertencia, dicen que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo único que le he tenido pavor en mi vida yo, blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque después me ha tocado de todo. Y mírame aquí donde estoy, mírame aquí con un hogar. Yo no te puedo decir de que hay condenación, yo no te puedo decir de que ha triunfado el mal. Yo te puedo decir de que Jesús es vida, y vida en abundancia, es plenitud, es felicidad. Yo tengo mi manera, pero también respeto de cómo el Señor impacta las mentes y los corazones de manera individual, y ojalá que las tres tendencias que están aparentemente distribuidas de manera equitativa en nuestro país y en la región lleven a las personas a la plenitud que ofrece Cristo. Un 98.7% de los centroamericanos es cristiano, ya sea católico, protestante o creyente sin denominación, ¿no? Sí. Para el caso de Nicaragua es una décima menos, un 98.6%, y sin embargo tenemos, o no sé si esta formación religiosa la que nos hace tener un pensamiento relativamente, para algunos, relativamente conservador sobre temas de la vida diaria. Si querés hablamos acerca de eso. Vamos a hacer una pausa. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. De alguna manera el pensamiento cristiano o la formación cristiana de los centroamericanos, ya decíamos, casi el 99% de los centroamericanos nos declaramos cristianos de una u otra forma, es decir, aquí somos cristianos. Pero este pensamiento nos hace, a la mirada de algunas personas, bastante conservadores. Por ejemplo, el uso de los métodos anticonceptivos. Tenemos, por ejemplo, un índice de aceptación del 90% del uso de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, es decir, ese es un pensamiento bien liberal, si vos querés, con respecto a otros pensamientos de iglesias bien marcados que dicen no hay que planificar. Los hijos a como Dios los dé, o cuantos hijos Dios te dé, te dice. Y el único método que aceptan de planificación es el ritmo. Pero aquí hablamos de métodos de planificación y métodos anticonceptivos que incluyen el preservativo, la píldora y por supuesto los métodos que tienen que ver con los tiempos. También la encuesta habla de la planificación de las relaciones sexuales, o sea, si hay la precocidad de las relaciones. Sí. Y, hombre, yo creo que todas estas formas responsables
de asumir una vida en comunidad. Si bien es cierto, vienen de una vertiente conservadora, creo que están más cimentadas en la experiencia de haberlas vuelto liberales en algún momento. Creo que la gente como país o como nación hemos venido aprendiendo de acuerdo a los valores que logramos reunir como país y como nación y como comunidad. O sea, yo quiero mucho a todos los pueblos de nuestros hermanos países centroamericanos. Pero hombre, vos ves programas de televisión donde los sicarios de los mareros en El Salvador se persignan, tienen escapularios, tienen virgen, tienen santo, y son cristianos, y son sicarios. Y están tatuados con la virgen. Esa es su manera de entenderlo. Esa es su manera de entender algo que los acogió como familia, los acogió con identidad, independientemente que es algo que vaya en contra de la naturaleza misma del cristianismo y de Cristo. Pero el que se arrepientan de último momento, o el buen y el mal ladrón, o tantos pasajes bíblicos que funcionan como fábula para la conducta humana o para la justificación de la conducta humana, pues en realidad se ve más bien en el impacto de nación. O sea, vos no vas a ver, gracias a Dios, en nuestro país la Virgen de los Sicarios o la Virgen de los Mareros, porque gracias a Dios en esta nación no tenemos eso. Y hay que pedirle a Dios por los que están equivocados creyendo que esa es una ruta de Cristo. Que si se van a ir al cielo, pues yo no estoy aquí para cuestionarlo, no. Estamos hablando de que si es conservadurismo o es liberalismo. Creo que también la gente ya está entendida de las consecuencias que hay para una niña que sale embarazada y niña que es madre, o un niño que es padre en la experiencia misma. Y también la gente ya también está entendida de que cuando los matrimonios se dan por conveniencia y no por amor, pues los matrimonios fracasan y se rompen. Y a veces la búsqueda de la felicidad, uno anda dando a palos de ciego y a lo mejor siente que es legítimo tenerlo o buscarlo con gente de su mismo sexo. O sea, en realidad yo creo que aquí no nos corresponde juzgar. Es que yo siento que la humanidad ha perdido dentro de lo que es la oferta de Dios, o la oferta de Cristo, la oferta del Espíritu Santo, de darte plenitud y satisfacción, la han perdido, que la buscan a como sea posible. Sobre todo la buscan de una manera humana. Entonces, lo que la niña o el niño no entienden de respetar su cuerpo, de respetar su futuro, y lo ponen en riesgo en una relación precoz, pues entonces la sociedad está obligada a velar por ello, y por eso quizás en eso es que nosotros somos conservadores. Y cuando uno quisiera a lo mejor venir de un matrimonio disfuncional, pero quisieras que el de tus hijos o el tuyo si fuera bueno, pues a lo mejor lo andan buscando incluso hasta en tu confusión con gente de tu mismo sexo. O sea, y vuelve y dice, no es posible, o quisiera que sea, ¿me entendés? Porque quiero tener hijos. Entonces vuelve otra vez el conservadurismo. Yo no quisiera en ningún momento, porque el mismo Evangelio de Jesucristo es inclusivo, es incluyente, y mi nación además tiene un modelo social incluyente que está dando resultados extraordinarios comparativamente con los demás países de Latinoamérica, no solamente con los de la región, que es el que está focalizada la encuesta. O sea, yo creo que Nicaragua tiene un modelo incluyente que hay que respetar. O sea, hay que respetar a las personas que piensan de una manera difícil o distinta, pero sin exponerse hacia lo difícil. Sin exponerse hacia lo difícil. O sea, yo estoy claro de que tengo que respetar a los jóvenes en su nueva manera de ser, les dicen millennial, o dejarse influenciar por 10.000 estímulos por hora en un teléfono, pero
hay que saber que la experiencia te dice que si una niña de 12 o 13 años sale embarazada, seguramente no tiene buenas expectativas de poder disfrutar la plenitud. O sea, hay muchos factores de riesgo. Creo que el conservadurismo, la pregunta era ¿por qué somos tan conservadores? Que si es esta práctica cristiana la que nos vuelve conservadores. No, yo creo que es la experiencia la que nos ha vuelto, porque hay factores de riesgo. Vamos a cruzar dos datos aquí. Justamente, a ver, mira, el 37% de los adolescentes, y el 36, casi el 37% también de los jóvenes, es decir, ahí tenemos un 74% sí, de los encuestados, dicen que el matrimonio, si ya no hay condiciones, debe de acabarse. Y un 33% o el 31% de los adolescentes y un 25% de los jóvenes dice que son aceptables las relaciones de pareja del mismo sexo. Justamente sobre lo que vos estabas refiriendo. Ahí estoy cruzando dos datos. Sí, es la misma experiencia. Fíjate que yo le doy gracias a Dios de que por lo que ha pasado en mi vida, pues la gente me busca, me llama y esto. Entonces, yo ya aprendí que yo no doy consejos, sino que lo que doy es amor. Trato de dar el amor que a mí me transmitieron. Y creo yo que esa es la función principal de las sociedades, transmitir el amor. Y con el amor viene la comprensión y con el amor viene la protección de los factores de riesgo. Quiero sentenciar que esas cifras a mí también me parecieron extremadamente positivas, porque reducen los factores de riesgo. Reducen factores de riesgo. Porque, te repito, no estoy en contra, ni puedo señalar nada de lo que la libertad de las personas les dice. Pero sí mi experiencia me ha hecho de que a veces, en esa búsqueda de libertad, no todos la consiguen la felicidad. Ok, ya nos vamos a meter un pedacito más en eso. Es las relaciones de parejas, ya sea del mismo sexo o las convencionales de distintos sexos. Y las precoces. Y las precoces. Los centroamericanos, además, tienen posiciones que me parecen a mí, más allá de la religión, son como bastante modernas en cuanto a, dentro de una relación, el papel dominante. Es decir, la religión manda que el hombre sea la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, el proveedor, etcétera, etcétera. Incluso textualmente, explícitamente, San Pablo manda a las mujeres a someterse a sus maridos, y las manda. No es que les orienta, que les aconseja, no. Mujeres, sométanse a sus maridos, les dice San Pablo. Y con respecto a eso, los centroamericanos no están totalmente de acuerdo. No, por supuesto. Hay que recordar que en Nicaragua tuvimos matriarcado. ¿Recordás de esa parte de los chorotegas? Aquí había un matriarcado. Precisamente porque la sabiduría estaba determinada de la unión indisoluble del hombre con la naturaleza. Y la mujer jugaba un papel importante. El concepto bíblico donde se rescata a Pablo es porque en esa época el hombre era quien recibía la instrucción, tenía esa ventaja comparativa encima de la mujer. Pero no en ese momento. Hoy día, en las religiones judía y la religión musulmana, todavía prevalece, que son hermanas del cristianismo, es decir, tenemos un mismo tronco, somos tres ramas del mismo todavía tronco. Prevalece que el de la instrucción es el hombre. Entonces, por eso dicen, cuando dicen sométase a su marido, es lo que trata de decir la alegoría. Recordemos, la alegoría es sométanle a la instrucción, pues porque es cierto que Dios te unge, pues como sacerdote, como mayordomo, como administrador, que son los talentos que Dios pone en el que trabaja por su hogar, en el que trabaja por su familia, porque finalmente su promesa respalda que si vos trabajás diligentemente, si trabajás
enfocadamente, si trabajas con un propósito y una visa, entonces él tiene el respaldo. Pero no es porque sexualmente o por género haya una... ay, Dios mío. Dominante. Sí, no, o una favoritismo, una elección de Dios encima del hombre por la mujer. No, yo creo que en la práctica, si hay alguien que gozamos de lo que es el tener una relación sentimental que conquista todo tu ser, o sea, es la ayuda idónea y el complemento perfecto, lo que un hombre debe pedirle a Dios en cuanto a la promesa. Señor. Y una mujer también. Sí, una mujer, su sacerdote, su administrador, su mayordomo, alguien que represente los valores del Señor en su vida, que la respete, que la trate como vaso frágil, que la ame, que confíe en ella, que carguen yugos iguales. Hay cosas que son lindas. Yo repito, pues, para mí el impacto de Jesucristo en la vida de las personas tiene que ser hacia ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Tiene que ser a ver lo sobrenatural y no la condenación y lo que está amarrado. Siempre ver una solución y una salida y no el encadenamiento y la atadura. Que si uno en su vida pasa por ataduras, por supuesto que sí, pero Jesucristo es la liberación. Y eso es lo que hay que confiar. Y si estas encuestas, que es una interpretación de lo que la gente dice, puede llegar a ser un instrumento de Jesús para tocar armas, para tocar voluntades, para mejorar la calidad de convivencia de nuestras comunidades en cada país centroamericano y en el nuestro principalmente, si esta encuesta puede ser utilizada por el poder de Dios para que haya una responsabilidad por la vida, por la calidad de vida de los seres humanos mejor, sobre todo aquellos que tienen más exposición a los factores de riesgo, como son los jóvenes y como son los niños. Ok, vamos a hablar de un factor de riesgo importante que es el consumo de alcohol y otras drogas. Regresamos en breve en esta edición, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Javier Díaz Lacayo a propósito de la presentación del estudio de M&R Consultores. Decíamos la semana pasada acerca de las prácticas y creencias religiosas en Centroamérica. Los encuestados, principalmente los protestantes, son los que más rechazan el consumo de bebidas alcohólicas, drogas en lo general, cigarrillos electrónicos e incluso específicamente la marihuana. Está altamente rechazado, sin embargo, por prácticamente todos los centroamericanos por igual. Hay cosas más aceptadas y hay cosas menos aceptadas. Por ejemplo, lo más aceptado es tal vez lo más engañoso, las bebidas alcohólicas. Sí, bueno, los judíos, y eso es, ahí es donde uno se rasca la cabeza, porque los protestantes vienen de esa vertiente de que los judíos son el pueblo escogido de Dios. Los judíos, es muy difícil que vos veas a un judío borracho, porque el judío entiende que el vino es para alegrar corazones. O sea que es ilógico que un judío venga y se emborrache. Es como que si vos y yo estamos en un movimiento a favor de la vida, utilicemos y somos cocineros, en vez de utilizar el cuchillo para cocinar y rebanar y darle de comer a la gente a favor de la vida, nos empezáramos a cortar a nosotros mismos. Así de ilógico ven los judíos. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que en el fundamento no hay necesidad de la condenación, porque la condenación solamente excluye más, y Cristo es incluyente, es atrayente. Entonces, ¿qué es lo que hace falta?
conocer, tener conocimiento, tener información. Y la labor de cualquier movimiento que tenga confianza en el Espíritu Santo es proveer el discernimiento del poder que da vida y vida en abundancia, sin necesidad de la sentencia. Entonces, cuando vos ves el amarre de los grupos religiosos, unos están amarrados políticamente y el otro está amarrado moralmente. Están amarrados. ¿Y qué es lo que sucede cuando vos mismo te amarras como movimiento? No creces. Los factores de riesgo se tienen que atender con información precisa, con información a tiempo y además de manera sistemática. Vos tenés que instruir al niño, tenés que instruir al joven y tenés que instruir a la sociedad a identificar los factores de riesgo para que se puedan defender. Pero vos me decías antes, en otro de los temas abordados por la encuesta, que es más un tema de experiencias que un tema de preceptos. Sí. ¿Ah? Y aquí lo vemos. Y yo te digo, mira, la bebida alcohólica es la más aceptada, es decir, con un 23%, tiene un 75% prácticamente de rechazo. ¿Ah? Y es la más aceptada. Es decir, 2 de cada 10, 3 de cada 10 prácticamente aceptan que se tome. ¿Ah? Lo que no quiere decir que se emborrachen, sí, o que se alcoholicen las personas. Yo creo que recordar que en el universo las personas al inicio de la encuesta siempre dicen el universo es el tercero en el orden de la casa de mayor a menor. Pues sabes que son aleatorios. O sea, lo que vos estás viendo ahí casi, te lo digo por otro tipo de experiencia, no tiene que ver con la religión, ni siquiera con la práctica de la religión. Tiene que ver con la experiencia de las personas en su involucramiento con el alcohol. El alcohol es el llamado el lobo feroz. Y en nuestras comunidades y en nuestros países, la experiencia con el lobo feroz es drástica. Porque golpeas a los niños, golpeas a la esposa, te golpeas a vos mismo, caes preso, te morís en un accidente, te volvés irresponsable. O sea, ya sé que hemos hecho un montón de programas en esto, pues, pero hasta los grupos Oxford, hasta hace 100 años, habían 6.000 años de historia religiosa sin poderle dar solución al problema del alcoholismo. Hasta hace 100 años, habían 6.000 años de reglas morales que no le pudieron dar solución al problema del alcoholismo. Y hasta hace 100 años habían 6.000 años de medicina. Okay, pero fíjate una cosa. La gente dice, no queremos este factor de riesgo en nuestra sociedad. Pero fíjate una cosa, y yo lo que me quiero quedar es más bien, más que el índice de rechazo, porque es decir, todas las drogas en general están rechazadas. ¿Ah? En mayor o menor medida te decía que esta es la menos rechazada, con el 75% que la desaprueba, ¿verdad? Pero de ahí todas están arriba del 90%, el cigarrillo, las drogas. Pero es que espérame, yo lo que quiero ir aquí es al engaño del alcohol. Claro. Es decir, un traguito no hace daño, Javier. No solo eso. Es decir, ese principio... El vínculo que puede tener, y para eso hay que pedir el discernimiento, es que todos estos factores de riesgo que tienen en contra de la salud, que tienen en contra de la calidad de vida y convivencia, que tienen en contra de la vida en abundancia, que son las promesas de Dios, es que vos tenés un vacío que estás intentando llenar con esta sustancia. Entonces vos abusás del alcohol, vos abusás de la marihuana, abusás de lo que aunque porque tenés un vacío. Te repito, hay muchas, los griegos, los japoneses, los chinos, interpretaron que en la parte de aquí donde tenés el plexo solar hay algo que se llama timo. Entonces la estima es la parte interior que cuando uno tiene angustia siente un vacío aquí. Entonces físicamente se llena con sustancia esa sensación de vacío, espiritualmente también. Entonces la diferencia entre la religiosidad, la católica, la protestante y los movimientos cristocéntricos de
es si hay felicidad o no hay felicidad. Porque somos el 98% de cristianos en Nicaragua. Pues hombre, creo que estamos bastante cercanos a la felicidad. Creo que estamos bastante cercanos. Porque Dios es felicidad. Entonces, por eso la gente advierte, seamos felices sin alcohol, seamos felices sin contiendas sociales. El 98% también, creo que hace fue 6 meses y hace un año también, en 98 quedamos, que la población decía, bajo ningún motivo se puede exponer la estabilidad y la paz social en Nicaragua, bajo ningún motivo. Mirar también la otra encuesta centroamericana acerca de la opinión de los gobernantes, cómo a pesar de que los gobernantes cuando comienzan su mandato están en la cúspide y luego bajan, a Nayib Bukele era el segundo que le iba bien, el primero había sido nuestro país, pero a Nayib le estaba yendo bien porque había conservado su tolerancia cero en contra de las maras, que es su programa emblemático. Nosotros tenemos 10, 15 programas emblemáticos, que es la reducción de la pobreza, que es primero la seguridad ciudadana y humana. Hoy me tocó estar en contacto con, un saludo, ¿verdad?, con la gente del Centro de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, cómo se hay un trabajo preventivo con jóvenes que están en riesgo, y cómo los distintos actores sociales y aquellos que podemos tener un protagonismo en el tema, podemos colaborar a construir una sociedad mejor para todos los nicaragüenses, una región mejor para los centroamericanos, una Latinoamérica mejor y un mundo mejor. Sí, ese es el romanticismo del siglo XX, ese es el romanticismo de los revolucionarios de ayer, de hoy y de siempre. Ese es el romanticismo de aquellos que tratamos en lo humano y ahora auxiliados del discernimiento del poder superior y del Espíritu Santo, de tratar de incidir en un mundo mejor. Bueno, Javier, te quiero agradecer esta platicada. Yo te lo agradezco a vos porque mi corazón ha estado en armonía con el tuyo para invocar y garantizar la presencia de Jesús este mediodía con nosotros y con todas las personas que nos están viendo. Así es. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra.